Aleluya. Vamos a adorar el nombre del Señor en esta noche. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Aleluya. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo el ser creado confiesa que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesa que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Aleluya. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo el ser creado confiesa que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesa que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es Cristo, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Cantaré de tu gloria. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. Aleluya. Si puedes adorarle ahí en tu casita, levantar tus manos y adorarle solo a Él, porque Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Por eso debemos cantarle a su gloria. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Aleluya. Te adoramos, Señor. Digno, digno eres. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Tú eres nuestro pastor, Señor. Cerca de ti yo quiero estar.
para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Si puedes levantar tus manos, oh Jesús. Muy cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh Señor, me rindo, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Por eso te adoramos, Señor. Por eso exaltamos tu nombre, Dios. Por eso tú eres nuestro Rey, Señor. Te adoramos. Oh, mi camino, oh Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Me rindo, oh mi Dios, me rindo. Oh, nos rendimos ante ti para adorarte, oh Espíritu Santo, solo a ti. Dale gracias, Señor, en esta noche. Aleluya.
Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su gran amor y misericordia, con la cual nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Gracia y paz, amada familia en la fe. Le damos gracias a nuestro Señor por este privilegio, ¿verdad?, que nos brinda de ser su instrumento para su manifestación en este tiempo, esperando que la palabra que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros, pues penetre a lo más profundo de nuestro ser y cause en nosotros una transformación de tal manera que jamás podamos volver a ser igual. Alabado sea nuestro Dios. Para darle inicio, ¿verdad?, a esta sesión que el Señor me ha permitido impartir en esta noche con ustedes, pues quiero compartir una porción de la Escritura como texto áureo o texto dorado, que se encuentra en el libro de los Hechos, en su capítulo 8, versículo del 26 en adelante. Dice la Escritura, para gloria y honra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Alabado sea nuestro Dios. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, y había venido a Jerusalén, escuche esto, había venido a Jerusalén para adorar. Dice, volvía, el versículo 28, sentado en su carruaje y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Una pregunta. Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo o de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alabado sea nuestro Señor. Soberano Rey y Padre, muchas gracias, amado eterno, por el privilegio de servirte,
de ser un instrumento de tu manifestación para este tiempo, para expresar esta palabra de vida, para expresar estas palabras de cambio, de transformación. Yo te pido, mi Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, que abra nuestro entendimiento, así como el eunuco no entendía la palabra, y mediante Felipe tu espíritu abrió su entendimiento, de tal manera que creyó la palabra y fue bautizado en el nombre de Cristo para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento. Alabado sea el Cordero de Dios. Bien, en esta noche quiero compartir con ustedes bajo el tema el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio como el único mensaje de salvación, de transformación, de cambio y de edificación, y nuestra responsabilidad con el mismo. Alabado sea nuestro Señor. Cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de buenas nuevas, de un mensaje de alegría, de gozo. ¿Y cuál es este mensaje que predicaba Felipe, que predicaban los apóstoles, aún nuestro Señor y Salvador Jesucristo mismo anunciaba? En Mateo capítulo 4, versículo 23, dice la Escritura: y recorriendo Jesús toda Judea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pongan atención, Jesús enseñaba y predicaba el evangelio. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos cuando lo comisiona? Enseñándoles que qué debían de enseñarle a sus discípulos: que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, dice aquí, todos los días hasta el fin. Hechos capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los discípulos en un momento se acomodaron después de haber sido investidos con poder mediante el Espíritu, y le vino una persecución y fueron movilizados, y por donde quiera que iban anunciaban el evangelio. Ahora bien, ¿qué es el evangelio? Dice Romanos capítulo 1, versículo 16-17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, porque por el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.
Este evangelio o este mensaje de salvación, que como leímos en el libro de los Hechos, capítulo 8, de versículo 26 en adelante, la historia de Felipe y el eunuco, dice que este eunuco venía leyendo las escrituras luego de haber ido a Jerusalén a adorar, a cumplir con los ritos ceremoniales establecidos por lo que son las religiones. Pero dice que este hombre, aun cuando venía de adorar, estaba meditando en las escrituras, estaba buscando, estaba escudriñando algo que él en lo más profundo de su ser necesitaba y que no había encontrado basado en todo lo que era un sistema de legalismo en cuanto a religión se refiere. Y pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o se refiere a otra persona? Y dice la escritura que Felipe comenzó a enseñarle a el eunuco desde ese mismo pasaje que él leía, Isaías 53. Felipe comienza a narrarle, a enseñarle por las escrituras que Jesús era el Mesías prometido que había de venir. ¿Y cuál es este mensaje que anunciaba Felipe? Que Cristo era el Mesías prometido, el Salvador del mundo, que se había anunciado desde el principio de la caída del hombre. Ese era el mensaje que Felipe estaba anunciando. Ese es el mensaje que anunció el apóstol Pablo. Ese es el mensaje que anunció Pedro, que anunciaron todos los apóstoles. Y ese es el mensaje que Cristo mismo anunció. Que Dios estaba en Cristo, dice la escritura, reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándole en cuenta los pecados a los hombres. Este es el mensaje que transforma, este es el mensaje que cambia, este es el mensaje de esperanza. Este es el mensaje que Pedro predicó en el día de Pentecostés. Y 3,000 personas aceptaron a Cristo y fueron cambiadas. Luego predicó, 5,000 personas aceptaron a Cristo. Y este es el mensaje que se ha predicado durante toda la historia de la humanidad. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Al evangelio también se le llama el evangelio de la paz. Este evangelio nos muestra que nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos ajenos a Dios y a las promesas. Estábamos lejanos a Él, estábamos sin acceso al Padre. Y a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido reconciliados con el Padre. La paz ha sido establecida, ha sido restaurada mediante este sacrificio. Pero no tan solo eso, éramos huérfanos y ahora somos hijos y herederos. Éramos esclavos y ahora somos libres. Y ese es el mensaje que cambia hoy en día y que ha cambiado al ser humano durante todo el anuncio de lo que es el reino de Dios y su manifestación aquí en la tierra. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje.
A nosotros se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación mediante el sacrificio de Cristo. Ese es el mensaje a predicar. Ese es el mensaje a anunciar. Ese es el mensaje, lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y cuál fue el mensaje que Cristo le enseñó? Cristo no vino tan solo como nuestro Señor y Salvador, sino también como un modelo de vida, el cual nosotros debemos de imitar. Cristo en su vida, ministerio, tanto muerte y resurrección, nos dio el privilegio de poder ver, no tanto, o de apreciar, no tanto sus palabras, sino sus hechos. Pero mediante el ministerio de Cristo, mediante su vida aquí en la tierra, pudimos observar que nuestro Señor Jesucristo poseía la característica que el Mesías prometido debía de poseer. Él expresaba cualidades que solo el Mesías podía expresarla. El Mesías esperado, el restaurador del mundo, el restaurador de todas las cosas, al cual todo aquel pertenecido al pueblo de Israel en aquel tiempo estaba esperando. Cristo comienza a manifestar el reino de Dios. Comienza a expresar la buena nueva para toda la humanidad. Comienza a proclamar el evangelio. Y en el capítulo 9 del libro de Mateo encontramos un acontecimiento muy interesante, donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra que un paralítico es llevado por 4 amigos. Allí vemos que este paralítico, el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Pero encontramos que este paralítico tiene una necesidad física y nuestro Señor le dice que sus pecados son perdonados, que por la fe de ellos sus pecados les son perdonados. Y los que están allí dicen: pero solo Dios puede perdonar pecado, solo Dios puede justificar al ser humano, solo Dios puede perdonar al hombre. ¿Y cómo dice este ahora que sus pecados les son perdonados? Y el Señor le dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esta buena nueva de restauración estaba siendo expresada. Este mensaje, este anuncio estaba siendo manifiesto en aquel momento de que Dios había enviado quien se iba a encargar de solucionar el problema que fue manifestado por el hombre en el huerto de Edén, cuando por causa del hombre entró la muerte, entró las enfermedades y entró todo el mal que nos asedia día tras día. Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Pero de por Dios, este hombre tiene una sanidad física, tiene una necesidad física. ¿Cómo tú me dices que tus pecados te son perdonados? Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene la autoridad y el poder. Pues para que veas que el Hijo de Dios, el Mesías, el restaurador, está aquí. Tus pecados te son perdonados. Tú estás justificado delante de Dios. Toma tu lecho y vete a tu casa. Pero luego encontramos una mujer que hacía 12 años que padecía de un flujo de sangre. Y el Mesías es tocado por detrás, es tocado el borde de su manto, e inmediatamente la mujer recibe sanidad. Y el Señor le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo
delante de necesidades físicas, expresaba salvación en vez de sanidad. Muchas personas fueron resucitados por el Mesías, por el Maestro, mediante su ministerio. Le testificó a los discípulos con señales, maravillas y prodigios. Pero esas personas volvieron a morir. Las personas que fueron sanadas volvieron a enfermar. Y esta era la causa por la cual nuestro Señor anunciaba la salvación y el perdón de pecados. Las buenas nuevas del Evangelio es que todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador tiene vida eterna juntamente con Él y sus pecados le son perdonados. Esta es la buena nueva del Evangelio que ha impactado a toda la humanidad durante la historia, que ha cambiado vidas, que ha transformado personas. En muchas ocasiones me he encontrado con personas que me dicen: wow, le doy gracias al Señor por lo que ha hecho en tu vida. Cómo el Señor se ha manifestado y te ha dado la oportunidad de disfrutar de muchas bendiciones. Las bendiciones no consisten tan solo en el dinero. Nosotros cuando hablamos de bendiciones pensamos que estamos hablando de dinero. No, me ha dado la oportunidad de ser una persona segura de mí misma, consciente de lo valioso que soy, mi propósito aquí en la tierra, mi origen. Me ha bendecido con una hermosa familia que cada día que pasa vamos creciendo y unificándonos mutuamente. Me ha rodeado de amigos, de hermanos en la fe, extremadamente maravilloso. Y las personas que no han conocido a Cristo ven todas estas cosas que por donde quiera que camino, la gloria es para el Señor. Las personas me saludan con mucho amor porque yo le expreso amor. Eso me preguntó mi hijo un día y me dice, estaba más pequeño: papi, ¿y por qué toda la gente te quiere? Le digo yo: papi, porque yo quiero a la gente. Porque él veía que por donde quiera que yo pasaba, la gente me saludaba, yo le saludaba y veía un ambiente bonito. Y me hace esa pregunta que marcó mi vida: papi, ¿por qué todo el mundo te ama? ¿Por qué todo el mundo te saluda? Porque yo saludo a todo el mundo. ¿Y por qué yo saludo a todo el mundo? Porque la verdad del Evangelio ha resplandecido en mi vida y mi pecado ha sido perdonado y me ha sido injertada una nueva naturaleza. Ahora yo soy portador de la naturaleza divina gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y la gente me pregunta y me dice: amigos, yo quiero de lo que tú tienes. Yo quiero ser como tú. Y yo le hablo del Evangelio de Jesucristo. Yo le digo: la gloria no es mía, la gloria es del Señor. A Él le ha placido por su gracia perdonar mi pecado mediante el sacrificio de Cristo. Y esto no es para mí, esto es para todos, para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Para todo aquel que acepta a Cristo, sus pecados le son perdonados. Usted es justificado. Porta la naturaleza divina. Entra a un estado consciente de la realidad de su existencia y de todo lo que le rodea.
Usted pasa de muerte a vida, de ser ciego ahora poder ver, de no escuchar ahora escuchar. De tal manera que las personas que le rodean pueden mirar en usted la imagen de Cristo, lo que Cristo modeló aquí en la tierra, lo que Cristo le enseñó a sus discípulos y lo que sus discípulos deben de enseñar y lo que sus discípulos deben de modelar. Es las buenas nuevas del evangelio, es que sus pecados le han sido perdonados y usted ha salido de la esclavitud del mismo y ahora usted es un expresador de la naturaleza divina por el sacrificio de Cristo. Cuando hablamos de esclavitud, estamos hablando de que el apóstol Pablo en una ocasión en el capítulo 7 del libro de los Romanos expresa que a veces él, queriendo hacer el bien, hacía el mal. Y no soy yo quien lo hago, sino el pecado que mora en mí, decía él. Y yo sé que el querer o el hacer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo. Y concluye diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, esclavizado a pasiones y deseos que me llevan cautivo a la ley del pecado, entendiendo que todo lo que yo hago me hace daño? Y aunque quiero dejar de hacerlo, no puedo, porque soy un esclavo vendido al pecado. Un esclavo no tiene derecho ni a su propia voluntad. Y así define la Escritura la condición en la que usted y yo nos encontrábamos cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, ahora usted y yo hemos sido redimidos. Usted y yo hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos sido libertados del pecado. Hemos sido dotados con poder. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. El Señor establece que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió en su lugar. Y esta es la buena nueva, que su deuda le ha sido perdonada y que usted ha sido reconciliado con Dios. No importa si sus pecados son como un pedazo de carbón de negro, vendrían a ser blanco como la nieve o rojo como el carmesí. No importa, porque el precio de su deuda por vivir de espalda a Dios, por desobedecer el orden establecido por Dios, que es agradable y perfecto y que le conviene a usted y a mí, fue perdonado en Cristo. El mundo fue reconciliado con Dios mediante el sacrificio de Cristo. Y ahora todo aquel que acepta al Señor como su Salvador, sus pecados le son perdonados. Y este es el mensaje que usted y yo debemos de anunciar a tiempo y afuera de tiempo. ¿Cuál es mi responsabilidad ante este mensaje? ¿Cuál es mi demanda? Dice la Escritura en Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El Señor no nos está rogando, no nos está pidiendo un favor, no está mandando. Hay algo que nosotros lo que hemos aceptado a Cristo, lo que hemos sido redimidos, lo que hemos aceptado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo, lo que hemos sido lavados con su sangre, lo que estamos sentados a la diestra del Padre, lo que hemos sido bendecidos con todas bendiciones
en los lugares celestes. Lo que se nos ha sido dado, la naturaleza divina, es que Cristo legalmente es Señor. Cuando un esclavo era vendido en el mercado por su dueño y iba alguien y lo compraba, pagaba el precio por su rescate, inmediatamente la persona que pagaba el precio tomaba el control absoluto de esa persona. Tenía el derecho legal de que esa persona debía someterse a su autoridad y a su voluntad por encima de la de él. Cristo, legalmente hablando, pagó el precio por nuestro pecado y tiene el derecho legal de someternos a su autoridad. Pero tanto el apóstol Pablo como los demás apóstoles expresaban ser siervo de Jesucristo. Pero había un tiempo en Israel donde se le daba la libertad o le llegaba el tiempo, se le cumplía el tiempo a los esclavos por el cual su dueño había pagado, ¿verdad?, el precio por su rescate. Había un año que en ese año había que liberar a ese esclavo. Pero él podía tomar la decisión de irse o de quedarse en el lugar donde él había pasado tantos años. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Cuando ese esclavo analizaba, quizá tenía hijos allí, procreaba hijos que eran de su señor, tenía su esposa. Y él decía, mi amo me ha tratado bien durante todo este tiempo. Mi amo me ha tratado con cariño, con respeto. Yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Yo quiero quedarme aquí. Su amo lo tomaba y le trasladaba el óvulo de las orejas como una señal de que él era un esclavo voluntario, un esclavo por amor. A ese tipo de esclavos se estaban refiriendo los apóstoles a los pies de Cristo, al servicio de Cristo. Ellos no hacían las cosas porque se le imponía. Nosotros no debemos de hacer las cosas porque se nos imponen, sino porque estamos llenos de gratitud, porque expresamos gratitud, porque entendemos que nuestro rescate fue pagado por la cruz, por el sacrificio de Cristo hecho en la cruz, y toda nuestra deuda ha sido saldada y hemos sido salvos juntamente con Cristo por su sacrificio en la cruz. De tal manera que expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16. Dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Aleluya. Todo aquel que ha nacido de nuevo, que porta la simiente de Dios en lo más profundo de su ser, le es una necesidad, le es un placer, le es una satisfacción anunciar el mensaje de salvación a tiempo y afuera de tiempo. Los discípulos no anunciaban el evangelio
porque se lo imponían por obligación, sino que en lo más profundo de su ser había una necesidad extrema y solo era satisfecha cuando expresaban su naturaleza. Es que no puedes, oiga, no puede quedarse callado alguien que ha recibido una libertad tan grande como la que recibimos nosotros mediante el Evangelio de Cristo. Cada vez que Cristo anunciaba sanidad, cada vez que Cristo sanaba a alguien, le decía: ve y no lo digas a nadie. Pero inmediatamente la gente se iba y anunciaba lo que Cristo había hecho por ellos. Anunciaba ese gozo que había dentro de él, porque había sido sanado físicamente. Pero volvían a enfermar y y morían. Pero nosotros hemos sido redimidos. Nosotros hemos sido salvados. ¿Y cuál es nuestra posición al saber que ahora somos libres? Que podemos correr, que podemos brincar, que podemos saltar y que estamos posicionados en Cristo. Que nuestra deuda ha sido saldada. Debemos de expresárselo a todo el mundo. Debemos de comunicárselo a todos. Debemos de anunciar lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No hay otro evangelio. No hay otro mensaje que pueda transformar a las personas, que pueda cambiar al mundo. El único mensaje que ha cambiado es el evangelio de Jesucristo. El único mensaje que sigue cambiando hoy en día es el evangelio de Cristo. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. ¿Escucharon eso? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está pues el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció, no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque, oigan bien, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es sabiduría de Dios. Los judíos pedían señales porque no es fácil entender, humanamente hablando,
el mensaje del Evangelio, el sacrificio de Cristo en la cruz. Los judíos pedían señales porque ellos esperaban a un libertador como Alejandro Magno, un rey que vendría y establecería su justicia, su orden y lo libertaría del yugo de la esclavitud romana. Danos señales. Pero los griegos decían, ¿cómo puede ser posible que ahora Dios viene y se hace hombre y entrega su vida en la cruz y muere como un delincuente, como un marginado, como un despreciado? Esto es una locura. Pero es una locura ante la sabiduría humana, porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, entendiendo nuestra irresponsabilidad humana en el huerto, ya había establecido un plan estratégico para redimir a la humanidad. ¿Y cuál era ese plan? Que Él estaría derramando su gracia en la cruz del Calvario mediante el sacrificio de Cristo. ¿Cómo va a ser esto? Dicen los griegos. Un Dios. No. Si para ellos los dioses eran la última Coca-Cola del desierto y no podían lavarle los pies a Pedro como lo hizo el maestro, como señal de que si Él, siendo Señor, le lavó los pies a sus discípulos, ¿cuánto más no debemos de hacer nosotros, el uno por el otro? Los griegos no entendían esto, porque la palabra de la cruz para ellos es locura, pero para nosotros es poder de salvación de parte de Dios, poder de salvación de Dios para cada uno de nosotros. Y dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Me he encontrado con muchas personas con un conocimiento bastante amplio de las Escrituras y con un conocimiento académico bien amplio. He compartido con dos personas que me han dejado impactado el espacio que he compartido con ellos, no por ellos, sino por lo que Dios ha hecho en ese momento. En una ocasión me encontré a muy temprana edad en cuanto a lo que caminar con el Señor se refiere, que Él me encontró leyendo las Escrituras y me dice: ¿está leyendo la Biblia? Sí. Y yo comienzo a hablarle, sí, que esto y que lo otro, y él me dice: me dice, ¿tú eres cristiano? Le digo yo: sí. Me dice: yo soy ateo. Qué bien. Y comenzamos a interactuar. Y en ese proceso de compartir, el Señor tocó lo más profundo de su ser de esa persona. Y cuando terminamos la conversación, me dijo: yo quisiera creer lo que tú crees. Y yo le respondí: Dios amó tanto al ser humano que dio su vida por el rescate de cada uno de nosotros. Y ahora todo aquel que en Él cree tiene vida eterna juntamente con Cristo. Dios no hace acepción de personas. Y esto es para todo aquel que cree y para todo aquel que recibe el Evangelio de Jesucristo. Y el Señor se fue.
No volví a tener más contacto con él. Espero en el Señor que esa semilla que fue sembrada del Evangelio en lo más profundo de su ser haya dado fruto digno de arrepentimiento. También he compartido mucho con otra persona que, al igual que este hombre, posee mucho conocimiento académico y cierto conocimiento de las Escrituras. Y para la gloria del Señor, hoy en día ya lo siento más flexible. Ya lo siento más flexible. Ya no es tan radical, perseguidor de Dios como Pablo, que habla en contra del Señor y que blasfema en contra de Dios. No, ya las cosas han comenzado a cambiar en su vida. La semilla del Evangelio que ha sido sembrada mediante los espacios que el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir, está dando su fruto digno de arrepentimiento. El Evangelio de Cristo no se entiende por la voluntad humana, se entiende por revelación mediante el Espíritu. Por eso el eunuco no podía entender. Pero cuando Felipe le explicó, su entendimiento fue abierto. Y el impacto del Evangelio dio con su vida de tal manera que cuando llegaron donde había agua, le dijo a Felipe: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe simple y llanamente le dijo: si crees de corazón. Y él le dijo: sí, yo creo que Jesús es el Señor y Salvador del mundo. Alabado sea nuestro Dios. Ese es el mensaje que usted y yo debemos de anunciar. Ese es el mensaje que cambia al ser humano. Ese es el mensaje llamado a proclamar, no tan solo con palabras, porque Cristo nos modeló en palabra y con hechos. Nos dio la oportunidad de ver el Evangelio expresado mediante su persona. Y eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Sea agradecido, predique el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Dígale a las personas lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Porque es un deber y un mandato del Señor para su vida. Ser discípulo para luego ser maestro. Aprender el mensaje de salvación para luego expresar el mismo. Porque no hay otro evangelio. Y dice la Escritura que si aún un ángel del cielo o cualquiera de nosotros predica otra cosa de que Cristo murió en la cruz para redimir a toda la humanidad, sea anatema, o en pocas palabras, sea maldito. Y dice Pablo: y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Ay de mí si no diera por gracia lo que por gracia yo he recibido. Porque me es impuesto, porque me es un deleite, lo único que satisface lo más profundo de mi ser. Si usted no siente eso en su interior, si usted no siente la necesidad de anunciar a Cristo en su trabajo, a su familia, a sus amigos, seres queridos, donde quiera que usted se encuentre, no hay gratitud en su vida. Y si no hay gratitud, eso quiere decir que usted no ha entendido. Y si no ha entendido el sacrificio de Cristo, es porque su espíritu no está en usted. Y si su espíritu no está en usted, no ha nacido de nuevo. Porque todo aquel que porta la naturaleza divina en lo más profundo de su ser expresa gratitud, porque sabe
de dónde lo sacó el Señor. Oremos al Padre. Soberano Dios y Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias por el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por la buena nueva expresada en la cruz, que tu gracia fue derramada allí y tú, oh Dios mío y Señor mío, estaba en la cruz en Cristo reconciliando al mundo contigo mismo, no tomándoles en cuenta su pecado a los hombres. Entregaste tu vida para el rescate nuestro, para reconciliarnos, para restaurar nuestras vidas, para que podamos volver a tener acceso a ti, para que podamos disfrutar de tu compañía, de tu calor, de tu cuidado, de tu dirección. Muchas gracias, amado mío. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por rescatarnos mediante el sacrificio. Ahora te pido, Padre, que todo lo que te conocemos nos sea dado de nuevo autoridad y firmeza para anunciar el mensaje de la cruz. Para anunciar el mensaje de la cruz, entendiendo que es un mandato tuyo, que no ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación, y que no es que tú tarda tu venida, sino que tú le has dado tiempo al ser humano de que proceda al arrepentimiento. ¿Y cómo se arrepentirán si no hay quien le predique? ¿Y cómo creerán el anuncio si no lo conocen? Por favor, amado mío, levanta obreros. Levanta obreros, Señor, que se pongan en la brecha. Levanta obreros que sean portadores de tu mensaje, que sean portadores del Evangelio, que sean portadores de esta buena nueva tan maravillosa, de este mensaje, de este anuncio que fue proclamado en la cruz. Te lo pido, amado mío, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesucristo. Gracia y paz, amada familia. Le pido al Señor que nos siga dando el privilegio de ser o de seguir siendo edificado a través de estos medios y a través, ¿verdad?, de la oportunidad que nos ha brindado de volver a reabrir nuestra congregación, ¿verdad?, cristiana de aquí de Cienfuegos, para poder, ¿verdad?, seguir anunciando el mensaje de salvación. Que el Señor les siga guardando y bendiciendo a cada uno de ustedes. Muchas gracias.